Sean todos bienvenidos en el corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 2x2, una nueva España. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Ha llegado finalmente otro lunes de podcast y quiero agradecerles profundamente todas las bonitas palabras y cariño que le dan a la serie en cada capítulo, aun cuando este año no he estado tan activo. Realmente aprecio a esta maravillosa comunidad que hemos construido y espero que sigan acompañándome en esta interesante narrativa. Le envío un saludo muy especial a Elena, a José Luis, a Josafat, a la doctora Pox y a Augusto Hernández. Por último, los invito a todos a seguirme en mis redes sociales, links en la descripción, y a que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior hicimos un breve repaso de la primera temporada. Principalmente vimos cómo los mexicas pasaron de ser una pequeña tribu nómada proveniente de la cuasi mitológica Aztlán a un poderoso imperio cuya influencia llegaba a cada rincón de Mesoamérica. De igual forma, analizamos el colapso de dicho reino a manos de Hernán Cortés. Como discutimos en aquella ocasión, el gran talento de Hernán no era su mente militar, sino su habilidad diplomática y maniobrabilidad política. De esta forma, creó una poderosa alianza anti-Tenochca que terminó con décadas de dominación mexica. En los siguientes años, Cortés y toda una nueva generación de conquistadores iniciarían un proceso de anexión de todo el continente americano, incorporando nuevos territorios a la monarquía hispánica, la cual era una especie de confederación con muchos reinos, señoríos y feudos esparcidos por el mundo, pero unidos en la figura del monarca y la religión católica. Naturalmente, nuestro enfoque estará en la Nueva España, pues de estos territorios surgirá la nación mexicana. Sin embargo, como explicaré en otro capítulo, es importante recordar que la historia de la independencia de México no es un evento aislado. Pertenece a la gran revolución atlántica que consumió a todo el hemisferio occidental a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En otras palabras, lo que nosotros estudiaremos en esta serie tan solo es una pequeña parte de una historia mucho más grande. En ese sentido, les adelanto que también estudiaremos eventos en los otros virreinatos del continente y en Europa. Pero bueno, el día de hoy hablaremos sobre la Nueva España. Sin embargo, hay otra precisión que debo hacer. En la historia normalmente hablamos de la época colonial o el virreinato como un periodo estático, pero esto es incorrecto. La Nueva España propiamente sufrió bastantes transformaciones en sus casi 300 años de existencia, y el día de hoy nos concentraremos en el periodo de tiempo bajo el reinato de los Habsburgo que va aproximadamente de 1521 a los 1700. Ahora bien, tras haber capturado Tenochtitlán, los castellanos, que a partir de ahora también llamaré españoles, continuaron un proceso de conquista por todos los territorios de Mesoamérica. Para 1526, estos habían incorporado a cientos de señoríos dentro de una relación formal de vasallaje, bajo la autoridad del rey Carlos V. Esto lo lograron a través de una efectiva combinación de acciones armadas, diplomacia, traiciones, suerte y enfermedades virales. El nuevo orden, durante esta primera etapa, se basaba en el sistema de encomiendas, el cual consistía en asignar a un respectivo individuo llamado encomendero un territorio en particular o un señorío, aunque no se les concedía la propiedad de la tierra per se. Esta repartición se hacía normalmente a individuos que habían prestado algún servicio durante las expediciones de conquista, es decir, era su recompensa. Los encomenderos recibían tributo de los indígenas que vivían dentro de sus dominios, en la forma de trabajo, metales preciosos, productos del campo y demás. A cambio, ellos debían proteger a los habitantes de su encomienda y supervisar su correcta evangelización. En la realidad, a muchísimos de estos compas no les podría interesar menos el dios que los indígenas adoraran, o la forma que tomara su religión, mientras cumplieran con su tributo. Algo que es importante dejar en claro es que este trato era obligatorio para la mayoría de las comunidades indígenas y prácticamente funcionaba como un punto medio entre típica servidumbre feudal y esclavitud. El sistema de encomiendas era brutal en muchos aspectos.
y varias personas en España comenzaron a notarlo. De particular interés, el fray Bartolomé de las Casas, que había sido él mismo un encomendero, comenzó una campaña en defensa de los indígenas. En 1542, tras una serie de feroces debates y un cabildo incesante, el rey Carlos promulgó las leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación de las Indias y un buen tratamiento y conservación de los indios. Este cuerpo legislativo estaba encaminado a curvear y corregir los abusos más extremos del sistema. A partir de ese momento, los indígenas serían considerados menores bajo la ley española y por lo tanto sujetos a ciertos derechos. Como era de esperar, la implementación generalizada de estas leyes tomaría tiempo y los abusos continuaron, aunque lentamente las encomiendas fueron reemplazadas. El nuevo sistema creado fue promulgado en 1548. Conocidas como reducciones, pueblos de indios y finalmente repúblicas de indios, estos eran asentamientos o unidades territoriales con el objetivo de organizar mejor a las poblaciones indígenas. Su finalidad era 1. Completar el proceso de evangelización y asimilación cultural y 2. Cobrar de manera más eficiente los tributos. Algo importante a señalar es que estas estaban lideradas por los propios indígenas miembros de dicha comunidad. Estos eran electos y en su mayoría provenían de la vieja nobleza. Su labor principal era mantener en línea a todos, garantizar el pago del tributo a la corona y asegurarse que prestaran los servicios de trabajo obligatorio. Este nuevo orden era más o menos mejor, en el sentido de que ahora tenían un cierto grado de autonomía y protecciones. Sin embargo, seguían sin ser libres. Los indígenas eran forzados a trabajar para la realización de toda clase de obras públicas, especialmente en las grandes operaciones mineras que estaban siendo establecidas a lo largo de la Nueva España. Cambiando un poco de perspectiva, los habitantes de la Nueva España no solo eran los conquistadores militares y los indígenas, pues con los años una nueva ola de migración española, particularmente hombres, llegó al continente. A estos se les llamó pobladores, y eran prácticamente civiles que al inicio se acomodaron a la autoridad de los conquistadores. No obstante, rápidamente sus intereses se fueron separando. Los pobladores comenzaron a formar cabildos y ciudades altamente hispanizadas. De igual forma, establecieron lazos económicos entre ellos y con el viejo continente. Como producto de esto, nuevas técnicas de agricultura, ganadería y demás fueron introducidas a Mesoamérica, transformando permanentemente la vida económica, social y cultural de estos territorios. Aunado a estos pobladores europeos, llegaron esclavos africanos. Ahora bien, el número de cuántos llegaron a Nueva España es altamente debatido. No obstante, se puede decir con confianza que la mayoría llegó a las zonas costeras y que sus números nunca fueron tan grandes como en el Caribe o en Nueva Granada, territorio conformado por las futuras naciones de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. De hecho, se estima que durante todo el periodo virreinal, tan solo 200.000 esclavos africanos llegaron a la Nueva España, y la mayoría de ellos en un periodo de tan solo 40 años, cuando las coronas de España y Portugal estuvieron unidas brevemente. En un censo de 1793, es decir, un censo realizado por las autoridades españolas, las cuales no tenían incentivos ideológicos para borrar la identidad africana, se estima que había unos 10.000 esclavos. Más adelante hablaré del porqué. La nueva sociedad novohispana fue desplazando a las culturas indígenas, aunque sí incorporó muchísimos de sus elementos. En ese sentido, la Nueva España era una especie de combinación entre españoles blancos, esclavos africanos negros e indígenas de diversos grupos. De igual forma, debido al contexto demográfico, la mayoría de los recién llegados eran hombres, inició un proceso de mezcla racial. Ante esta nueva realidad, las autoridades europeas crearon un sistema de clasificación y jerarquización racial para determinar el estatus social y legal de todas las mezclas y combinaciones posibles. En la cima de esta pirámide novohispana estaban los peninsulares, españoles blancos nacidos en Europa. Abajito de ellos estaban los criollos. Ojo, la palabra criollo solo significa cualquier cosa o persona oriundo u originario de las Américas.
Sin embargo, en el contexto latinoamericano hace referencia específicamente a los descendientes de los europeos blancos nacidos en alguno de los territorios hispanoamericanos. Debajo de ellos estaban los mestizos, aquellos individuos nacidos de padres españoles e indígenas. Críticamente, esta ascendencia europea los liberaba de todas las obligaciones laborales y tributarias que tenían los indígenas completos. Debajo de ellos estaban los indígenas puros, que como mencioné antes tenían ciertas protecciones, pero muchas más obligaciones. A la par de ellos estaban los pardos, término para referirse colectivamente a todos los individuos cuya raza fuera alguna combinación de africano con europeo. Y abajito encontramos a los zambos, colectivo de cualquier mezcla de indígena con africano. Por último, y como era de esperar, estaban los esclavos negros, los cuales eran considerados meramente propiedad. Este sistema se le llamaba las castas, aunque en realidad la palabra casta hacía referencia a las diferentes combinaciones raciales posibles. En Facebook pondré una imagen con las tablitas y pinturas que los españoles hacían de todas estas combinaciones. Realmente son muy interesantes, aunque últimamente bastante inútiles. Un mestizo bastante blanco podía ser considerado criollo si venía de alguna familia rica, o algún zambo que vivía en alguna comunidad indígena era considerado, para todos los efectos prácticos, un indígena puro. En ese sentido, el sistema era fluido y sin exámenes modernos de ADN, pues era inoperable. Pero bueno, esta división racial se convertirá en uno de los puntos más importantes en las guerras de independencia hispanoamericanas, dado que a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, la independencia no terminará con un sistema de supremacía blanca, sino en un régimen de ceguera racial, igualdad y o integracionismo, al menos en teoría. Cabe destacar que, aunque ninguna de las naciones independientes realmente estará a la altura de este gran ideal, la noción de que no existen razas ni color, solo latinos, permanece con fuerza hasta nuestros días y se presta a feroces debates ideológicos que no entraremos aquí. Cambiando de tema, con la llegada de los conquistadores también llegó la Iglesia Católica. Ahora bien, a diferencia de lo que muchos creen, la Iglesia en la monarquía hispánica no era una institución monolítica controlada por el papado en Roma. De hecho, parafraseando al historiador Jaime E. Rodríguez, la Iglesia hispana era extremadamente descentralizada. En su sentido más amplio, estaba dividido en el clero secular y las órdenes religiosas. El clero secular servía a las necesidades del laicado, se organizaba geográficamente en áreas administradas por arzobispos y obispos elegidos por el rey. Estos territorios, a su vez, estaban divididos en parroquias, encabezadas por curas. Estos sacerdotes eran los que tenían mayor contacto con la sociedad general, y como veremos más adelante, de sus filas saldrán personajes importantísimos en la lucha por la independencia. Las órdenes religiosas, como franciscanos, dominicanos y jesuitas, también estaban al servicio de la corona, y los reyes españoles tenían grandes poderes sobre ellos. En sí, el rol más importante de estas órdenes, al menos en esta primera etapa, era el de la evangelización de los nativos. En general, la iglesia servía como un brazo del gobierno, aunque naturalmente también seguían sus propios intereses. Esto se ve claramente en la relación que la iglesia estableció con los indígenas, pues estos se alzarían como sus principales defensores frente a las autoridades seculares, aunque también los explotaban, y obvio, siempre habría tensión entre los indígenas y los sacerdotes. De igual forma, la Iglesia Católica se enriquecería bastante durante este periodo, y en las vísperas de la independencia ya era la segunda institución más rica y poderosa detrás de la monarquía. Con todos estos elementos, es momento de hablar de la política en la Nueva España. Como mencioné hace unos párrafos, en la primera etapa de estos territorios, los conquistadores y sus herederos habían tomado muchísimo poder, lo cual preocupaba a los Habsburgo. En consecuencia, la monarquía importó algunas instituciones para fortalecer su control y soberanía sobre estos territorios. En España, el Consejo de Indias fue dado autonomía de la Corona de Castilla para dirigir los asuntos del Nuevo Mundo. En 1535, todos los dominios de Norteamérica y el Caribe fueron organizados en el Virreinato de la Nueva España. Posteriormente también se le agregarían las Filipinas. La estructura virreinal era la siguiente. En la cima estaba el virrey,
Como dice su nombre, este era una figura administrativa y política responsable del gobierno en la Nueva España en representación del propio rey y la soberanía de la corona. La mayoría de estos eran cercanos a la familia real o inclusive miembros del clero. Debajo, pero formalmente un poder aparte, estaban las audiencias, una institución de alta tradición que fue introducida en 1527 en la Nueva España. Las audiencias eran comités de notables locales que tenían una doble función. Eran el órgano jurisdiccional más alto y a su vez tenían algunas funciones legislativas y de asesoramiento al virrey. La más importante de estas audiencias era la situada en la Ciudad de México, pero también había en Guatemala, en Santo Domingo, en Manila y hasta en Guadalajara. Siguiendo esta administración, encontramos a los gobernadores regionales y por último a los ayuntamientos, cada uno con sus respectivos cabildos. A pesar de la naturaleza piramidal de la administración, la realidad es que, durante la etapa de los Habsburgo, el control de la corona era muy ligero y realmente funcionaba de manera muy descentralizada y con un cierto grado de representatividad. Esto contribuirá a la formación de la identidad hispanoamericana y ayuda a explicar por qué las reformas borbónicas, que serán sujetas del tercer capítulo, causaron tanto enojo en la Nueva España. Por último, es momento de hablar de la economía. La búsqueda de oro había sido el principal motivador de los primeros conquistadores, pero desafortunadamente para ellos, el oro no era lo suficientemente abundante. Dicho esto, grandes venas de plata fueron encontradas en los territorios del Bajío y rápidamente la orientación de la economía se volcó a estas actividades. Naturalmente, los indígenas eran la principal mano de obra. Esta plata enriqueció profundamente a la corona española, aunque como veremos en la siguiente semana, la inflación y la mala administración haría de esto más una maldición. Dicho lo anterior, los criollos y peninsulares adquirieron riqueza de la manera tradicional, controlando numerosas tierras y estableciendo enormes haciendas que producían toda clase de productos agrícolas y de consumo. Debo señalar que la corona controlaba férreamente todo el comercio. Solo los puertos de Acapulco y Veracruz tenían permiso para realizar comercio internacional en la Nueva España y estaba bastante restringido. De Veracruz solo podían ir a Sevilla, donde la casa de contratación de Sevilla dirigía todo el show. Y de Acapulco solo podían irse a Manila. 2 veces al año, los grandes galeones de Manila comerciaban la plata del Nuevo Mundo en Asia. Básicamente, los diversos puertos en las Américas como Santo Domingo, Caracas, Cartagena, etc., no podían comerciar entre ellos. En Nueva España, propiamente, el comercio interno estaba limitado por la geografía. México es súper montañoso. La infraestructura en esa época era terrible, pues la corona no creía necesario invertir en ella, y tampoco hay ríos navegables. En conclusión, el transporte era lento, ineficiente y peligroso. Esto también ayuda a explicar por qué no había tantos esclavos en la Nueva España. La mayoría de la actividad económica estaba en el Bajío, es decir, en las minas lejos de la costa. Por lo tanto, el transporte de grandes cantidades de personas al interior era caro e impráctico. Salía mucho más rentable simplemente utilizar a la población indígena mediante trabajo forzado y más adelante mediante peonaje y salarios bastante bajos. En consecuencia, la economía durante el periodo de los Habsburgo era súper local y esto en cierta medida fortalecía a los antes mencionados hacendados, que no tenían competencia. Toda esta riqueza trajo el siglo de oro o la época dorada del Imperio Español, donde alcanzaron su mayor auge en poder, riqueza y prestigio. En sí, tan solo era una calma antes de la tormenta. Para el siglo XVII, el virreinato de la Nueva España estaba plenamente consolidado, aunque la situación en la metrópolis era bastante compleja. Una serie de guerras, revueltas, malas administraciones y la intromisión de nuevos poderes al juego del imperialismo comenzaron a debilitar a la monarquía hispánica, y en 1700, con la muerte de Carlos II de España, una nueva crisis azotaría el imperio, y solo una violenta guerra de sucesión podría sacarlos de su miseria.